Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de trading de la A a la Z. Bienvenidos sean. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Anteriormente hicimos un webinario únicamente sobre psicotrading. Sin embargo, el día de hoy quiero que ataquemos uno de los puntos que más suelen generar problemas en traders, que están entre el punto de alcanzar la rentabilidad y el punto de estar a quemar la cuenta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este webinario no es terapia, no es asesoría psicológica, simplemente es educación basada en hábitos y en protocolos para operar mejor. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Ramos, soy el analista de mercados financieros para la región de Latinoamérica aquí en BT Markets y antes que eso, bueno, soy trader, ya tengo desde el 2017 operando cuentas reales o cuenta con dinero real, pues. Y listo, bueno, aquí en pantalla tienen mis datos, ahí está mi Instagram, si quieren ir a darme follow, pues van a ver un poquito de las cosas que hago, ¿no? Entre trading y demás. Pero bien. Vamos a arrancar el día de hoy con el tema principal de este webinario que se llama Trading de la A a la Z, Psicología del Trading, cómo evitar el autosabotaje. Y bueno, el día de hoy eh, lo que quiero hablar es de cómo tratar la operativa como si se tratara del desempeño de un atleta de élite y toda la información que les estoy compartiendo en este webinario, perdón, son hábitos, son reglas, son puntos que he puesto en práctica y muchas de estas ideas son basadas en los libros de un psicoterapeuta llamado Jared Tendler, el primer libro en el cual tuve acercamiento a esta información fue hace ya más de una década, hace como 13 años, donde, bueno, cuando yo jugaba póker, jugaba Texas Hold'em de manera semiprofesional, y su libro de Mental Game of Poker me ayudó mucho, me ayudó bastante a mejorar aspectos técnicos de mi mente para el juego del póker, que tiene muchas variables, las cuales están fuera del control de uno, así como en los mercados financieros. De ahí, bueno, el último año he estado leyendo y releyendo un libro de este mismo autor que se llama The Mental Game of Trading. Sin embargo, también hay muchas ideas que he tomado de libros como el de Trading en la Zona, de Mark Douglas, y otro del doctor Alexander Edler, que se llama El Nuevo Vivir del Trading. Entonces, la idea principal aquí con este webinario es que entendamos que el mercado no es tu enemigo. El verdadero enemigo que tenemos es el impulso o los impulsos que nos dan, que nos genera a veces ciertas tomas de decisiones. Y el día de hoy vamos a tratar de operacionalizar tu mente de cierto modo. Con esta información, la idea es que puedas identificar disparadores para que puedas intervenir en segundos y con base en esto puedas medir tu ejecución mental, al igual que mides el profit y las pérdidas. Entonces, el objetivo de todo esto es que al terminar la sesión tengamos ciertas herramientas que podemos considerar clínicas, pero que son sencillas, y con base en estas podamos ir reduciendo el autosabotaje. Entonces, para comenzar, hay que definir que es el autosabotaje y aquí se los he puesto básicamente. La definición profesional es el autosabotaje, es la conducta incoherente con tus metas que es mantenida por sesgos cognitivos y regulación emocional deficiente. No es falta de información, es falta de integración entre emoción y un plan, ¿vale? Entonces, esta es la definición y generalmente el autosabotaje lo podemos encontrar o se manifiesta de ciertas maneras típicas al momento de estar operando. Una de ellas, o la primera de ellas, es la impulsividad. Vamos a ponerlo aquí, aquí se los puse en una diapositiva. La primera es la impulsividad, es decir, entradas en el mercado pues sin un plan o sin un gatillo, simplemente porque quisiste entrar, porque lo hiciste, ¿no? Por un impulso. Otro motivo por el cual nos autosabotamos es por la aversión a la pérdida. Hay veces
que el mercado se mueve en contra nuestra y aunque tenemos algún nivel de stop loss, a veces lo quitamos o muchas veces literalmente ni siquiera ponemos el stop, ¿no? Otro punto por el cual generalmente las cuentas suelen quemarse y nosotros nos saboteamos, perdón, es por algo que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, ignoramos señales contrarias a las que ya nuestro cerebro tiene cierta regularidad o está acostumbrado y simplemente porque queremos que el mercado haga algo o suceda algo cuando ya estamos dentro, pues ignoramos esos sesgos de confirmación que literalmente nos deberían, eh, pues nos deberían de alertar, ¿no? Y otro punto, que es el cuarto punto, es la persecución de pérdidas. Y aquí les he puesto una palabra clave que se llama tilt, que más adelante vamos a revisar. La persecución de pérdidas es básicamente una vez que tienes una secuencia de operaciones negativas, pues literalmente tratamos de recuperar lo más rápido posible el mercado, bueno, esas pérdidas y eso evidentemente provoca que en nuestra mente se genere un sesgo y una actividad la cual nubla el pensamiento, está lleno de emociones y prácticamente lo que sucede es que terminas perdiendo más. Y por otro lado, de las pérdidas también tenemos la euforia, en donde muchas veces, después de una racha muy buena, después de varias operaciones ganadoras, pensamos que o queremos ganar mucho más dinero y literalmente lo que empezamos a hacer es a operar con mayor lotaje. Es decir, a lo mejor tu cuenta de 500 la pasaste a 1500 y entonces con 1500 ya quieres operar con un lote porque sabes que un movimiento a lo mejor de 30 pips te va a dar $300 o que puedes tal vez doblar tu cuenta en cuestión de minutos y pues literalmente te sobreapalancas. Entonces, este es un punto muy, pues son los puntos, mejor dicho, son los 5 puntos que generan el autosabotaje. Ahora, dentro del marco teórico del autor que les digo, de este Jared Tendler, hay algo que se le llama el juego A, el juego B y el juego C, y esto se los voy a dibujar aquí en un gráfico. Vamos a ver, bueno, en la pantalla de TradingView. O sí, bueno, se los voy a poner aquí, pero no, yo creo que más bien se los voy a con pantalla negra y vamos a hacerlo aquí directo con las herramientas de Zoom. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de juegos. Tenemos nuestro juego A, nuestro juego B. Déjenme rápido corregir algo. Ahí está. Vamos de nuevo. Tenemos nuestro juego A, tenemos nuestro juego B y tenemos nuestro juego C. Y ahorita van a entender un poquito el por qué los he puesto así. Pues bien, resulta que el juego A es un juego donde literalmente tenemos un proceso nítido de toma de decisiones, nítido, y tenemos una ejecución ya sea intradiaria o cada vez que operas, pero muy, muy fluida. Y esto, evidentemente, es un punto pues bastante fuerte, ¿no? Después tenemos el juego B, en donde encontramos fallos leves fallos de atención, es decir, a veces tenemos ciertas poquitas pérdidas, pero podemos como recomponernos y una vez que nos recomponemos, pues estamos con algunas ganancias, a lo mejor nos podemos salir antes del mercado o en el momento que necesitamos y literalmente pues logramos como mantenernos ahí, aunque a veces se presentan pequeñas prisas, ¿no? Pequeñas prisas por operar, ¿no? Y después de ahí tenemos el juego C, que generalmente se caracteriza por la dominancia de emociones e impulsos, ¿vale? Entonces, estos son los tres tipos de juego que cada uno tenemos. La idea aquí es que procuremos siempre estar en el juego A. Sin embargo, la mayoría opera o una vez que vas aumentando
tu curva de aprendizaje o recortando tu curva de aprendizaje en el trading, literalmente te mantienes en el juego B. Y cuando sucede los 5 puntos que les hablé en la diapositiva pasada, resulta que entramos en el juego C. Entonces, la idea del marco teórico de Jared Tendler es que necesitamos procurar avanzar paso a paso de una manera, o a través de un concepto que se llama concepto inchworm o concepto de oruga. Las orugas, para que me entiendan, se van moviendo así. Primero tienen sus patitas delanteras, ahí están las patitas delanteras, y después aquí tienen las traseras, ¿no? Y la idea es que así está la oruga, y como que hace esto, tiene muchas patitas, ¿no? Ahí está mi dibujo medio raro, medio feo. ¿Y qué sucede? Para poder avanzar, primero mueve las patitas delanteras hacia adelante y una vez que avanza, las patitas delanteras, ahí están las patas raras de mi oruga, pues después las patitas traseras son las que siguen el movimiento, ¿no? Entonces, literalmente el cuerpo de la oruga terminaría estando aquí adelante, ¿no? Así, disculpen el dibujo y el diagrama todo feo, pero sería así. Entonces el punto de esto es ir mejorando poco a poco, avanzando, para que después, avanzando en nuestro juego A, para que después nuestro juego C vaya avanzando también y conforme vaya pasando el tiempo y vayamos mejorando, literalmente esto que era tal vez aquí este era nuestro juego A, aquí está nuestro juego B y está nuestro juego C, pues literalmente ahora esto de aquí se convierta en nuestro juego A la mitad del paso, después este en nuestro juego B y esto después en nuestro juego C, ¿no? Y así sucesivamente ir teniendo una mejora continua, ¿vale? Espero que me hayan comprendido un poquito con mi dibujo raro de la oruga. Y visto de una manera o con un diagrama, por decirlo así, de campana, sería algo así. Si se dan cuenta, el juego A está en la cúspide de la campana, que la voy a terminar de dibujar aquí, y el punto es que vayamos así, ¿vale? Y paso a paso vayamos mejorando cada vez nuestro sistema de trading, nuestra toma de decisiones, y con base en eso, evidentemente, vamos a estar haciendo dinero, ¿no? Entonces, esto sería como el marco teórico. Ahora, hay algo importante que es, vamos a decirlo así, le llamamos el ciclo, se le llama el ciclo del error, que básicamente es un diagrama que va del disparador que te provoca hacer algo en el mercado a la acción, ¿no? Y el error, mejor dicho, el ciclo del error es el siguiente. Todo error sigue un pipeline, ¿no? Es decir, pues una secuencia, ¿no? Y mapeándolo sería así. Tienes el disparador que provoca una sensación, esa sensación genera un pensamiento y ese pensamiento provoca un impulso, lo cual termina convirtiéndose en una acción. Es decir, a lo mejor un disparador puede ser, te llegó una notificación de una noticia. Por ejemplo, ayer en la noche Xi Jinping y Trump se reúnen y resulta que Trump disminuye los aranceles en el fentanilo, ¿no? Este es un ejemplo fundamental, ¿no? O con un dato fundamental. Entonces, eso genera la sensación de que va a pasar algo en el mercado, que puede ser movimientos en el oro. Y eso evidentemente te produce un pensamiento que puede ser, a lo mejor el oro puede caer o puede subir. Y eso te genera un impulso. ¿Qué impulso? Abrir MetaTrader 4, MetaTrader 5, y de ahí tienes la acción que puede ser ver rápidamente el gráfico y, de acuerdo a lo que tú pensaste, literalmente colocar una posición ya sea de compra o de venta. Sin embargo, no te detuviste a hacer un análisis. Por acá me mencionan que está bloqueado el chat en el Zoom. Se me hace, no sé cómo estamos programando los chats, pero gracias por avisarme por acá. Si gustan, en el chat de Trading Hub, escríbanme las dudas y les responderé por ahí al final del webinario, ¿no? Regresando un poquito a esto. Entonces, una noticia así te genera esta secuencia y sin haber analizado, simplemente porque tuviste ese disparador que te generó esa sensación, produjo el pensamiento, el impulso de abrir y literalmente accionaste, puede ser que hayas abierto una posición que literalmente se fue a pérdida porque no habías analizado niveles, estaba fuera de tu plan de trading y demás, ¿no?
Entonces, este es el ciclo básico de, ¿cómo se llama? De los errores. A ver, déjenme ponerle, pueden leer esto en el chat, pueden leer esto. Acabo de escribir en el chat del webinar, probablemente les salga ahí algo, díganme si pueden escribir, si no, bueno, al final leeré algunas preguntas que me pongan en el chat de WhatsApp. Entonces, bien, básicamente lo que necesitamos entender es que el mapa de disparadores, que son ejemplos reales, pueden ser el contexto del mercado, básicamente, inclusive ya de una manera técnica, pudiera ser tal vez, tomando este gráfico de aquí, a lo mejor que nos vamos a las 7:30 de la mañana, que abre la sesión de Nueva York, que sería básicamente como esta vela de aquí, esta de aquí. Y entonces a lo mejor tú ves que, les voy a poner un ejemplo rápido que puede suceder, ¿no? Continue starting, ¿ok? Ahí está, ¿no? Entonces vemos que literalmente el precio ha venido subiendo y estamos a las 7:30 de la mañana antes de que vaya a abrir el mercado y tú ves que la primera vela es bajista, entonces dices, ¿sabes qué? Pues va a haber una corrección, el dólar está fortalecido, pues voy a comprar y entonces literalmente agarras y sin más ni menos, sin pensar, sin analizar más, sin esperar, metes una compra, ¿no? Ahí he puesto el ejemplo rápidamente. Y entonces eh, dices, bueno, va, voy a meter la compra porque pienso que el precio puede seguir hasta acá. Y en vez de esperarte tal vez acá haya una ruptura de esta zona, de este nivel, que ahí voy a trazar. Esto es un ejemplo, no quiere decir que sea una operativa para hacer ni nada, pero bueno, tomas eso, entras aquí y dejas ya, pones tu posición y resulta que sin haber analizado más, pues literalmente el mercado pues agarra y pum, te saca de ahí, ¿no? Y ahí en vez de haber tenido una posición ganadora o tal vez una mejor entrada, pues el mercado agarró y te sacó, ¿no? Te sacó tu stop loss aquí y eso se produjo simplemente porque no seguiste un plan, ¿no? Otro punto que puede provocar que tengas entradas de este tipo o que seas impaciente puede ser un estado interno. A estado interno me refiero a que tal vez durante la noche te desvelaste, a lo mejor saliste y no dormiste bien, o tal vez tus ciclos de comida, alimentación no han sido los adecuados y literalmente estás con algo de hambre, o tal vez eh, llevas una racha tal vez medianamente buena y tienes ya cierta desesperación por ganar dinero, por alimentar ese ego, vamos a decirlo así, o tratar de no caer en la falacia de que eres un mal trader, ¿no? Aquí no hay buenos traders ni malos traders, simplemente somos traders. Todos los traders tienen buenas rachas y malas rachas. Entonces, tú tienes a veces la necesidad, a veces nos pasa, de probarte a ti mismo o a lo mejor de tener una posición ganadora y subir las redes sociales, no sé, y entonces agarras y no sé, te sobrecargas de café y literalmente tienes tu sistema nervioso alterado, súper vivo, y eso provoca que no tengas como una claridad mental, ¿no? Y esto lleva a que empieces a tener algunas sensaciones corporales. Entonces, algunas de esas sensaciones corporales pueden ser a lo mejor mucho calor en el rostro, como si hubiera llamas alrededor tuyo. Tal vez tuviste una posición perdedora y esto te generó un nudo en el estómago. Puede ser que, bueno, inclusive hay algunas personas que al estar operando antes de operar, le sudan las manos, les genera ansiedad, las manos inquietas, porque no saben si operar con un determinado lotaje o están esperando la mega oportunidad para poder operar, ¿no? Entonces, todo esto lleva a que literalmente ciertas partes de tu cerebro se desactiven eh, y lo que hay que hacer aquí cuando empezamos a sentir ese tipo de sensaciones es tratar de decirnos a nosotros mismos, bien, estoy activo, soy consciente, me estoy sintiendo así, pero la realidad es que mientras yo no haga nada, e inclusive acciono en el mercado, no estoy en peligro. ¿Vale? Esos son como puntos fuertes que necesitamos darnos de cuenta, empezarnos a dar cuenta, a ser conscientes cuando no sucedan, porque entran dentro del ciclo del error. Recuerden, un error, al final de cuentas, termina haciéndonos perder dinero. Aunque también
Hay veces que cometer un error, como por ejemplo, operar con un lotaje mucho más grande de la cuenta, puede ser recompensado y eso es peligrosísimo, pero ya iremos llegando a esos puntos también, ¿vale? Por otro lado, el tema, todo esto también produce a veces que nuestro cerebro se vaya programando, que los cables de nuestro cerebro se vayan conectando de cierta manera. Y estas maneras lo que producen son pensamientos automáticos o distorsiones de la realidad. Un tipo de ejemplo de esto pudiera ser algo como ser muy catastrófico, ¿no? Es decir, como un ejemplo, decir, si no entro en este momento, ya perdí la oportunidad o perdí el trade de la semana o del día o del mes, ¿no? La realidad es que el mercado da oportunidades todo el tiempo. El mercado lleva ahí desde hace muchísimo más tiempo del que nosotros llevamos aquí. Así que eventualmente vas a encontrar oportunidades. La clave aquí es controlar estos impulsos, ¿no? Aunado a esto también, uno de los pensamientos automáticos de un mal cableado es la ilusión de control y es tal vez no haber estudiado perfectamente el activo que estás operando y decir que a lo mejor, bueno, si de repente, voy a ponerles un ejemplo, estamos aquí, ya vimos lo que pasó, ¿no? Ya vimos hacia dónde está yendo el precio ahorita, pero vamos a tomar el ejemplo porque la realidad es que cuando estamos operando no hemos visto hacia dónde va a ir el precio y muchas veces nos vamos guiando por lo que está haciendo. Entonces dices, bueno, si ya falló, si ya no cayó de 18.60, pues voy a meter una venta ahorita, que es la 1 de la tarde, quiero ganar algo de dinero y pues veo que he hecho un retest en esta zona con esta velita de aquí. Entonces voy a entrar aquí, voy a poner mi stop loss ahí, un poquito arribita de este nivel, porque esto pudiera ser un análisis muy rápido para que el precio siga cayendo y a lo mejor una posición 1 a 1 o 1 a 2, ¿no? Algo así como por eso, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Yo creo que con este stop loss aguanto, ¿no? Y bueno, ya él agarra el mercado, empieza a moverse y pues pum, ya ahorita ya nos sacó, nos hubiera sacado del mercado, ¿no? Ahí, ¿no? Otro punto es, a lo mejor ya cuando ves que el mercado se está empezando a mover en contra tuya, esto pasa muy seguido, ya que vemos que el mercado o sea, primero nos dio algo de beneficios, dijiste, sí, ya le estoy llevando bien aquí, y de repente se empieza a regresar el mercado y avanza otro poquito. Bueno, déjenme rápidamente moverlo, pero esto es algo que he visto muy, pero muy seguido. Ahí está, ¿no? Entonces empieza a mover para acá y muchos empiezan a agarrar y dicen, ¿sabes qué? Voy a mover el stop loss un poquito más arriba, tal vez hasta acá, ¿no? Y entonces tu relación riesgo-beneficio se ve afectada y resulta que al final de cuentas, no sé, si el mercado se sigue moviendo en contra, pues tú sigues moviendo tu stop loss, a lo mejor hasta lo pones aquí arriba con tal de que no te saque y pues digo, ahorita no sabemos si el mercado vaya a seguir hasta acá, pero generalmente este tipo de decisiones lo que provocan son estrés, son más pérdidas y a veces provocan que te quedes atrapado en una operación, ¿no? Y eso te desencadena a hacer más operaciones de las que deberías para tratar de contrarrestar esas pérdidas o ese flotante negativo que está y al final terminas apalancándote más o sobreapalancándote y eso al final te provoca pérdidas, ¿no? Entonces, la idea aquí para poder empezar a solucionar este ciclo del error que les estoy mencionando es, y anótenlo ahí, es hacer un ejercicio, el cual sería, si tenemos el disparador, tenemos la sensación, tenemos el pensamiento, tenemos ya el impulso y la acción, necesitamos eh, anotar estos puntos, cuál fue el disparador, cuál fue cada uno de ellos, y prácticamente aquí, una vez que lo hayamos hecho, ponernos, ya que la regamos básicamente, ponernos una pregunta que va a ser la siguiente y es, ahí está, ahí está. ¿Qué haré diferente mañana? ¿Vale? Y con esta pregunta, prácticamente
vas a estar ayudándote a ser más consciente. Esperen, ahí está. ¿Qué haré diferente mañana? Entonces, con esta pregunta vas a ayudarte a ser más consciente, a tratar de evitar caer otra vez en lo mismo y de esta manera vas a poder ir avanzando, mejorando tu juego B o tu juego C para que el juego B se empiece a convertir el juego C se empiece a convertir en el juego B, el juego B en el juego A y el juego A en un A más, ¿no? Eso sería la idea de lo que tendríamos que estar haciendo aquí con esto, ¿va? Pues el ejercicio que te recomiendo hacer y evidentemente ponerlo en práctica, ¿va? Bueno, esto es justamente lo que les acabo de platicar, las sensaciones corporales, todo esto, y los pensamientos automáticos, las distorsiones que les platicaba, ¿no? Me lo salté un poquito por estarlo platicando, pero al final de cuentas aquí lo tienen. Eh, Aguas, aquí se los dejo un poquito más, un minutito más, unos segundos más para que lo puedan leer. Si alguno de ustedes se siente identificado con esto, no está mal, es parte de si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de este tipo de microerrores que son provocados por sesgos cognitivos, literalmente no vamos a avanzar y muy probablemente termines convirtiéndote en el 90% de personas que dejan el trading. Y aquí abro un paréntesis y lo abro para que la diapositiva esté un poquito más tiempo ahí. Hace un par de semanas andaba yo allá por Brasil y platicaba con un amigo. Muchos de ustedes lo han de ubicar, es un amigo del mercado cripto, criptómata, y justamente llegábamos a una conclusión de que faltaban traders, o sea, ya ahorita en la industria, al menos en la industria, hay mucho trader que ya muchos nos conocemos, ya sabemos quién está dentro, quién está fuera. Inclusive hay algunos traders que se han pasado a trabajar dentro de brokers porque no la están armando, literalmente, no la están logrando. Eh, y lo que hace falta en el medio del trading actualmente es que haya nuevos traders, pero más que nuevos traders, que sean buenos traders. La realidad es que el tema de cuentas de fondeo ayudó a eso desde hace un par de años. Sin embargo, pues las empresas de fondeo están valiendo queso porque son muy poquitas las que realmente pagan o las que sí cumplen. Entonces, lo que falta ahorita son buenos traders y la realidad es que no necesitas operar 100% una cuenta de fondeo, puedes operar tu capital y si logras ir dominando tu mentalidad, eventualmente vas a alcanzar rentabilidades mucho más altas y más consistentes que las que has tenido en los últimos tiempos, ¿no? Bien. Entonces, como para tener esa parte del ciclo del error, si haces clic sin un checklist, sin un plan, que ya hemos hablado en seminarios, en webinarios anteriores sobre un plan, pues literalmente eso es lo que te va a llevar a que sigas cometiendo errores, aumentar la posición y también quitar tu stop loss te va a estar llevando a que sigas cayendo dentro del ciclo del error. Así que muy atentos con esto, ¿va? Ahora bien, les quiero compartir un protocolo para que lo puedan aplicar antes de su sesión de trading, o literalmente una vez que ya estás dentro de la sesión de trading, ya estás operando, muchas veces nuestro cerebro se empieza a concentrar, empieza a tomar decisiones, estas decisiones se producen en acciones y la realidad aquí con los mercados o con el mercado es que estamos operando o estamos tratando de ganar sobre sobre un entorno al cual no tenemos control. Y como por naturaleza humana, el ser humano generalmente quiere tener el control de las cosas y eso se debe principalmente al ego, a ese al ego básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les voy a recomendar ahorita? Pues bueno, prácticamente aquí les he puesto algunos pasos escritos, tómenles capturas, se los voy a ir explicando. ¿Y qué sucede? Antes de operar, les voy a recomendar hacer estos ejercicios y se los voy a explicar a continuación. Primero que nada, está lo que se llama respiración 4-4-4-4. Esta 4-4-4-4 se explica de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer antes de operar es hacer unas cuantas respiraciones, unas
de 3 a 5 respiraciones, en donde vamos a inhalar. El primer 4 es para inhalar durante 4 segundos. Después vamos a mantener el aire durante 4 segundos y después vamos a exhalar durante 4 segundos para después mantenernos sin aire durante otros 4 segundos. Y volvemos a empezar. Y así 5 veces. Esto, si nos paramos, si nos sentamos rectos, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a llevar oxígeno a nuestro cerebro y a que la oxigenación, valga la redundancia, sea adecuada. Y eso, evidentemente, te ayuda a aclarar la mente, a que relajes tu cuerpo y esto, evidentemente, se torna a tener una mejor forma de tomar decisiones o ideas más claras. Este es un ejercicio. Y el segundo es una exhalación larga. Y esta exhalación larga va de la siguiente manera. Vas a tomar aire por 4 segundos, vas a aguantarlo durante 7 segundos y después vas a exhalarlo durante 8 segundos. Y esto igual unas 3 a 5 veces. Al final el objetivo es el mismo y el punto es que puedas como sacar, liberar esas tensiones, que tu cerebro se oxigene y con base en eso puedas entrar en un estado de calma, ¿va? Por ahí, para ejemplificárselos, hay una película que se llama El Club de la Pelea y en esta película el personaje que se llama Rupert le dice, perdón, Tyler Durden, que es el alter ego del personaje principal, que lo interpreta Edward Norton, que no tiene un nombre como tal, le dice, ¿sabes por qué en los panfletos de los aviones siempre la gente está como feliz? Cuando están marcando las instrucciones de qué hacer en caso de una emergencia y de ponerse las mascarillas. Y literalmente es porque, lo explican ahí, que el oxígeno te coloca, el oxígeno te pone high, te calma, entras en un estado como de aceptación y entonces puedes como fluir, ¿no? Por decirlo así. Cierro paréntesis. Ahora, segundo paso, la idea es rotular de cierto modo el pensamiento. Eh, Aquí les estoy, he usado una palabra que se llama arousal. Esta palabra tiene un significado. Se los voy a leer textualmente porque sí es importante que lo lean. Esta de aquí. El objetivo de esta respiración es bajar el arousal. Entonces, rápidamente, por aquí había notado yo el significado porque no me lo sé como tal de memoria. Pero ahí está, se los voy a leer. La definición psicológica. Ese arousal, el objetivo de las respiraciones es bajar el arousal para que la corteza prefrontal recupere el control, ¿va? Entonces, el arousal es el nivel de activación del sistema nervioso, es decir, qué tan encendido está, ¿va? Y va desde muy bajo, es decir, estar somnoliento, hasta ser apático, o cero apático hasta muy alto, es decir, estar en alerta intensa o en estrés, ¿va? Ese es el arousal, tenía que definírselos para que lo entendieran, el por qué se los puse aquí, porque estos ejercicios literalmente los he sacado de información profesional, no me los estoy inventando yo, o me los estoy sacando de la manga, ¿no? Ahora, después, rotular el pensamiento, paso 2. Con esto nos referimos a que, pues al hablarlo, al decir en voz baja algo, vamos a, de cierto modo, aceptarlo. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás por entrar a una posición o sientes que el mercado ya se está yendo y tú no entraste y quieres hacer clic en comprar o en vender, pues a eso se le llama FOMO o miedo de quedarse fuera o fear of missing out. Aunado a eso, por aquí hay otra palabra que también les voy a explicar, que es el tilt. El tilt también se puede describir como desquiciamiento o tal vez la aversión a la pérdida, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es que cuando tengamos esa sensación, aceptemos, digamos en voz baja, esto es FOMO, pues esto es tilt, tal vez ya estoy
cansado, ya no estoy tomando decisiones cuerdas, o simplemente no quiero terminar la sesión perdiendo dinero, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando nombramos el efecto que estamos teniendo en voz baja, la intensidad de ese efecto en nuestro cerebro se reduce y eso nos permite retomar el control, ¿vale? El paso 3 es la reescritura, es decir, tomas una hoja de papel, un lápiz, una pluma y escribes if o then. If significa si pasa esto y then, ¿qué voy a hacer, no? Luego, ¿qué? Entonces, básicamente es, eh, estamos viendo el gráfico, hicimos el paso uno, hicimos el paso 2 y entonces decir, a ver, ya estoy fuera del mercado, pero creo que todavía hay algo que puedo hacer. Entonces, si el precio a lo mejor retestea el nivel tal y me confirma con a lo mejor un rechazo, un mechazo, una, no sé, una confluencia de medias móviles, algo, no sé, lo que tu estrategia de trading tenga planteada, pues entonces voy a entrar con el tamaño tal de capital que va de acuerdo a mi gestión de riesgo. Y si no sucede esto, simplemente no voy a entrar, ¿va? Ese es el paso número 3. Después, el paso número 4, hacer un check o un chequeo de la realidad. Eh, y aquí les he puesto algunas preguntas. La primera es, ¿mi tope diario está intacto? Es decir, todos debemos de tener un límite de operaciones ganadoras o perdedoras por día. Entonces, a lo mejor el tuyo es de 3, ¿no? Mencionan un ejemplo. Entonces, ya alcancé mis 3 posiciones ganadoras. Sí, bien, te sales, papá. Ya no hay nada más que hacer en el mercado. Si ya ganaste, salte. El día de mañana es otro día. Si mañana no hay oportunidades, no pasa nada. O si tienes 3 posiciones perdedoras, bueno, ya perdí 3 posiciones perdedoras, ya no tengo que hacer nada en el mercado, aunque estés viendo algo. Esto se trata de autocontrol y el autocontrol es lo único que te va a ayudar a que puedas terminar en el mediano y largo plazo ganando dinero del mercado. La otra pregunta es, ¿hay un evento inminente? Por ejemplo, el día de ayer yo ya estaba literalmente fuera del mercado, solamente pues prácticamente esperando a ver qué sucedía con los datos de tasas de interés en Estados Unidos y a mediodía que se dio el dato, las tasas de interés bajaron al 4%, pues literalmente vi ahí un latigueo, así ya le llamo yo, en los precios del oro, el precio cayó, subió, estuvo haciendo esto, y simplemente dije, bueno, ¿aquí hay algo que hacer? No, hay que esperar una confirmación. Yo todavía tenía 2 operaciones más que podía meter en el día, entonces simplemente me esperé. Y una vez que empezó a hablar Powell y dijo que a lo mejor pueden entrar en un entorno neutral, yo metí una venta en el oro y ahí gané como, iba como en 570, terminé cerrando como en $510. No fue mucho, digo, debido a la volatilidad o al movimiento sí fue mucho, pero la realidad es que estuvo bien de acuerdo al tamaño de posición, ¿no? Ahora, otro punto, y esto es parte de la microestructura que veíamos en el webinario pasado, eh, es básicamente qué spread estoy viendo. ¿Está normal? ¿Está reducido? ¿Me conviene entrar? Básicamente es ser consciente de las condiciones del mercado y del broker para ver si realmente me conviene entrar en ese momento. Y la última pregunta es, ¿está el precio en un nivel claro para que yo pueda entrar, para que no tenga que aguantar un drawdown muy fuerte o va de acuerdo a mi estrategia? Estas 4 preguntas si nos las hacemos, nos van a ayudar a que todo ese ruido que a veces se produce en la cabeza y no nos damos cuenta, y ya que nos damos cuenta es tarde, pues vaya reduciéndose conforme vaya pasando el tiempo y vayamos mejorando nuestra manera de operar. Y el paso 5 es ejecutar el plan. Simplemente, si ya operaste, si esto te ayudó, si lograste sacar profit, si terminas una sesión perdedora, no pasa nada. Simplemente si seguiste tu plan, cierras la plataforma y te vas, ¿no? O si a lo mejor empezaste a entrar como en cierto desquiciamiento, simplemente agarras, te paras, cierras la computadora, la plataforma unos 5 o 10 minutos, vas, caminas, haces los ejercicios de respiración y una vez que ya te sientes en calma otra vez, que ya racionalizaste y eres consciente del por qué a lo mejor perdiste o si tal vez deberías de seguir operando, pues bueno, ya una vez que hayas hecho esto,
o regresas o simplemente tomas la decisión de esperarte a un nuevo día, ¿va? Les recomiendo, los invito a que hagan la respiración, el ejercicio de respiraciones, los hagan hoy después de este webinario, o si quieres hacerlo mientras continúa este webinario, hazlo, ponlo en práctica, estoy seguro que te va a ayudar, ¿va? Ahora bien, hay unas reglas que vamos a decirlo así, son ambientales, o sea, depende del ambiente que vayas teniendo, que te van a ayudar a protegerte de ti mismo, no del mercado, no de sino de ti mismo. Y eh, primero que nada aquí, como que voy a repasar un poquito lo que les acabo de decir. La regla número uno es, tengo mi tope diario. Si tengo una ganancia de 2 a 3 R, bien, agarro, me salgo. Si llego, termino y ya no busco nada en el mercado, porque muchas veces sucede que por querer seguir ganando dinero o porque ves que el mercado sigue subiendo, reentras y a veces sucede que el mercado empieza a entrar en un síntoma de agotamiento y cuando llega el agotamiento del mercado o del precio, de la acción del precio que tú no te acordaste, pues el precio corrige y eso te produce una pérdida y entonces agarras y eso produce que sigas o que quieras seguir operando para recuperar un poquito de la pérdida que ya habías buqueado, que ya habías obtenido en tu cuenta y muchas veces cuando sucede eso, todos o bueno, muchos terminan dejando otra vez el mercado, regresando al mercado el dinero que ya habían tenido en su cuenta, ¿va? Otro punto que es no negociable es poner un stop loss visible al meter la orden y no moverlo. Esto es sin excepción. Les comparto nuevamente, el stop loss debe de ser no el punto en el cual, o sea, sí es el punto del cual estás dispuesto a perder X cantidad de dinero, pero principalmente el stop loss debe de reflejar el punto en el cual si el mercado llega, anula tu idea de trading y pues si lo anula, simplemente significa que estabas mal, el mercado siempre va a estar bien, estabas tú mal y es momento de salirte o de reanalizar, reevaluar y ver si operas hoy, operas mañana, pero siguiendo tu plan de trading, ¿va? El no negociable tercero es prohibido mover el stop en contra, prohibido extender el stop loss. Si ya lo marcaste en un nivel, porque lo estás haciendo bien, ahí se queda. Nada de que, ay, se está acercando el precio, pero siento que va a querer bajar y tienes la ilusión de que el precio va a bajar y entonces agarras y lo recorres más. No, eso es un no negociable. Te toca el stop loss, te comió una poquita pérdida, está bien, vas a poder seguir operando, tienes capital en la cuenta. Por ahí escuchaba en un podcast y me identifiqué porque muchas veces yo tengo unas series de operaciones perdedoras que son pérdidas pequeñas, pero cuando yo tengo una serie de pérdidas pequeñas, sé que no pasa nada. O sea, sí, a lo mejor el balance disminuye un poquito, todo va dentro de mi gestión de riesgo, pero sé que de acuerdo a lo que yo estoy viendo y analizando, voy a tener una operación que literalmente va a como cubrir esas pérdidas. No me gusta decir cubrir ni recuperar, pero simplemente va a ser mucho más grande que esas pérdidas y va a generar profit. Yo prefiero muchas veces tener 5, 8, 10 pérdidas seguidas y un profit muy, muy fuerte porque eventualmente nos vamos adaptando al mercado y no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer, ¿va? Ahora, y esto va al punto número 4. Cuando nosotros tenemos un setup de trading, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos en el precio del dólar contra peso mexicano. Y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que va a seguir cayendo. Y entonces tú tienes a lo mejor, voy a hacer aquí rápidamente una idea así muy mafufa, muy rápida de cómo analizar, ¿no? Y dices, ok, el precio aquí, tengo aquí unos niveles de soporte, resistencias, me voy a ir a algo muy básico. Y entonces yo creo que va a seguir cayendo. Entonces mi idea es que el precio va a ir a lo mejor para acá y nuevamente para abajo, ¿no? Y ya me voy a ir más para abajo. Entonces, este es tu setup, ¿no? Esta es tu idea, que el precio primero suba y entonces después de ahí baje. Entonces, ¿qué sucede? Por cada idea de trading que tú tengas, eh, debes de ponerte un límite de intentos porque este trade, por agarrar ese trade, a lo mejor la venta de aquí, uno puede ser hasta que llegue aquí, o tal vez otro puede ser
marcando, no sé, esta zona de aquí, ¿no? Entonces, entras a lo mejor por primera vez aquí y el precio se sigue y te saca en stop. Y entonces haces tu segundo intento aquí y tal vez, probablemente el precio, si te sacó en stop ahí, pues bueno, tienes tu segundo intento que, aquí está, pues aquí está, que entrarías aquí tal vez, déjenme nada más hacer esto un poquito para acá, entras ahí arribita, pones tu stop loss mucho más cortito y de ahí tienes un rato de beneficio mucho más adecuado, ¿no? Y supongamos, estamos viendo el futuro y el precio sí llegó hasta acá y volvió a caer y entonces literalmente tuviste un poquito más de ganancia que en la posición, que en el primer intento, ¿no? Ese es un ejemplo. Máximo 2 intentos por idea de trade. Si no la cachaste, lo dejas, reanalizas y buscas algún mejor nivel. El quinto no negociable es no vas a hacer trading 15 minutos antes o 15 minutos después de que se haya dado un dato importante, al menos que ya lo tengas contemplado en tu estrategia, en tu plan de trading. Para los que están empezando, lo más recomendable es que no se metan a operar datos fundamentales porque el día de ayer, y se los voy a mostrar con el oro, dio un latigueo durísimo. Estoy en gráfico de 1 hora. Voy a irme a las 12 del día de ayer. Denme un segundo, por favor. 12 del día fue aquí. Fue esta vela de aquí. Hago zoom. De hecho, la quiero mejor. Quiero marcar como todo esto para que vean a qué me refiero. Ahí está, vamos a dibujarla así. Y me voy a bajar a los 30 minutos. Ahí está. Ahorita denme un minutito en lo que les pongo bien la vela de aquí. Miércoles 6 de la tarde, aquí está. Bien. Entonces, ¿qué hizo ayer el mercado cuando se dio el tema de las tasas de interés? Pues, primero que nada, ahora déjenme marcarlo otra vez, porque esto se alcanza a ver mejor en un gráfico más pequeño, de 1 minuto. Y esto es jueves, denme un segundo, jueves 3 de la mañana, aquí está. Aquí está el ejemplo de lo que les quería mostrar. Y en gráfico de 1 minuto es donde se alcanza a ver, no se mareen, ahí está. A las 12:30 que fue aquí. En el primer minuto lo que hizo el mercado, déjenme aquí poner una flechita, ahí está. Lo primero que hizo el mercado fue estar en la zona de 3.988 y de ahí se cayó durísimo hasta los 3.978, 100 pips en cuestión de segundos para después regresar y avanzar de 3.978 hasta los 4.007, es decir, prácticamente otros 300 pips para arriba y después de ahí caer, mantenerse por aquí arribita y después bajar acá y volver a subir y después bajar otra vez y así. O sea, prácticamente durante, aquí que fue media 35 5 minutos, el precio estuvo, no, durante 35 minutos, perdón, el precio estuvo moviendo de una manera muy, pero muy agresiva, sacando arriba, sacando abajo, sin una dirección muy bien definida. Y eso evidentemente es por un dato mayor el cual produce volatilidad. Así que lo ideal es no meterte en el mercado 15 minutos antes o 15 minutos después. Ya después de que se da el dato, a lo mejor ya puedes tomar una dirección. Aquí si se dan cuenta, pues la dirección fue, ¿dónde está? Jueves 28. Primero que nada, a ver, 3 de la mañana. Estoy en gráfico de 15 minutos, por eso se me mueve tanto. Miércoles 10:45. Aquí está más o menos como por aquí. Más o menos 5 de la tarde. Ya me perdí, ya me perdí. 7:45, 1 de la tarde. Aquí está, miércoles, esto fue lo que vimos en los precios del oro. Al final de cuentas, terminó. No, estoy el 22 de octubre. No, yo ya me fui hasta la otra semana, con razón. Discúlpenme. Aquí está. ¿Qué pasó? Pues bien, al final el mercado siguió cayendo, alcanzó la zona de 3.916, que básicamente es un nivel donde antes hemos visto liquidez desde el martes, y a partir de ahí, pues bueno, ha ido subiendo nuevamente los precios del oro, ¿va? Entonces,
Este es el por qué no hay que operar 15 minutos antes o 15 minutos después. Operar hasta que el mercado se defina una dirección, ¿va? Ahora, aquí les he puesto un ritual pre-trade en 5 puntos antes de hacer un trade, una rutina, digámoslo así, predisparo. Y esto sí es analizando el gráfico. El punto número uno es determinar cuál es el sesgo que tiene el activo que estamos operando. Puede ser un sesgo alcista, bajista o que se encuentre lateralizado. Y entender el por qué. Para eso sí hay que meternos un poquito a ver cuál fue el dato fundamental que se dio o que se puede dar y que está manteniendo al mercado ahí. Después de ahí, encontrar el nivel exacto en el cual nosotros nos gustaría entrar. Por ejemplo, a mí en lo particular, la zona de los $4,000 en oro me parece un nivel interesante, el cual creo que va a ser el punto clave de aquí a las siguientes semanas, en el cual el precio va a estar oscilando arriba y abajo de ese nivel. Entonces, a partir de ahí, pues tener como coordinar el time frame, es decir, la temporalidad, y buscar confluencias para ver si en esa zona debo de estar comprando o debo de estar vendiendo. Después de eso, buscar una señal. Puede ser una vela doji, una vela que rompió el nivel, puede ser un patrón, a lo mejor, no sé, un hombro, cabeza, hombros, puede ser una confluencia entre volumen y algunos rechazos. No sé, eso dependerá de tu estrategia de trading y aunado a esto, definir qué factor o qué factor visual invalidaría tu señal de trading, ¿vale? Después de ahí, marcar cuál va a ser tu riesgo, es decir, el tamaño de tu posición con su stop loss, con su take profit y establecer dentro de esa idea de trading, que ya lo vimos, que máximo dos, también cuál es tu tope diario de ganancias y de pérdidas para esa operación, ¿no? O para esas operaciones. Y de ahí, tal vez pensar en un plan B. Y aquí digo tal vez porque generalmente deberíamos de seguir el plan A, pero muchas veces estamos dentro de la operativa diaria y resulta que a lo mejor ya tuvimos dos ganancias y ya de repente el mercado se volvió lateralizado y ya no hay más que hacer y a lo mejor todavía tienes tiempo para poder operar y volteas a ver tal vez otro activo que sigues, porque no todos operamos un solo activo, muchos operamos más. Y entonces pues que resulta que ya a lo mejor ni siquiera pudiste entrar en el activo que querías y entonces puedes voltear a ver otros activos y entonces decir, bueno, si se invalidó la idea de trading que yo tenía en el activo que generalmente más opero, pues bueno, ahora voy a ir a ver, a buscar dentro de las reglas de mi plan en otro activo qué más puedo hacer, ¿vale? Eso es un punto de lo que podemos también hacer. La idea aquí es no improvisar. ¿Vale? Simplemente no improvisar, ¿ok? Todos estos puntos, perdón, regreso tantito, los pueden poner en una tarjeta y cada vez que vayan a operar, una tarjetita en una hoja, tenerlas ahí y leerlos, ¿ok? Ya tengo mi sesgo, ya tengo mi nivel, ya tengo la señal que estoy buscando, ya sé mi riesgo y entonces a lo mejor qué hacer si no se da esta idea, ¿va? Ahora vamos a pasar algo muy importante y es que el lenguaje que nos decimos a nosotros o el lenguaje que utilizamos dirige muchísimo la atención de hacia dónde vamos, ¿va? Dirige la atención, dirige nuestro trading, ¿va? Entonces, aquí les he puesto unas cuantas frasecillas, básicamente, eh, para que literalmente puedan escribirlas y tenerlas muy concientizadas, ¿vale? Aquí son unos scripts cortos, unas frases cortas. La primera es, mi trabajo o tu trabajo como trader es gestionar el riesgo, no es sacarle millones de dólares al mercado. Eso es una consecuencia de lo que es tu trabajo, el que es tu trabajo, es gestionar el riesgo, porque gestionando tu riesgo, literalmente puedes ayudar a que tu capital se mantenga en crecimiento, aunque haya ciertas pérdidas, y con base en eso puedas alcanzar, como consecuencia tal vez en unos años, ya estarle sacando miles o millones de dólares al mercado, ¿va? La segunda frase o el segundo script es segunda intención debe ser mayor que la primera reacción. Y aquí sí, en este quiero ahondar un poquito más. Y es que la primera reacción
suele ser, o más bien es, la descarga emocional que nos empuja a hacer clic en comprar o en vender. Y la segunda intención es la confirmación que le exige o que le exigimos al mercado, donde le exigimos, mejor dicho, al mercado una prueba antes de que nosotros comprometamos capital. Lo repito, la primera reacción es esa descarga emocional que nos empuja, perdón, a hacer clic. Y la segunda intención, que debe ser mayor que la primera reacción, es la confirmación que le exigimos al mercado como prueba antes de que comprometamos capital. Es decir, nuestro trabajo es esperar a esa prueba para que la segunda intención sea mayor a la primera reacción. A lo mejor tuviste que el precio de repente hizo como una pequeña, parecía una ruptura de un nivel y tú ya estás a punto de meter clic en compra y de repente corrige rápidamente, ¿no? A eso me refiero, ¿no? En palabras simples sería que la primera reacción es lo inmediato, como una vela larga, el titular, un spike en el oro, eh, y esto generalmente pues produce un arousal alto, ¿no? Esa emoción tan fuerte, ¿no? Pero la segunda intención es lo importante, que es la validación. El mercado nos debe demostrar que de verdad quiere continuar hacia la dirección o hacia el efecto de lo que estamos viendo en el mercado. Y es que funciona porque que la segunda intención sea mayor a la primera reacción funciona porque, como les digo, la primera reacción dispara el FOMO. Muchas veces puedes pensar, ¿sabes qué? Ya ahorita ya va a subir, va a seguir subiendo. Eso es FOMO. Y a veces cuando el mercado hace eso, tú metes la posición y se regresa, lo que te puede producir es el tilt de revancha o ese sentimiento de que te quieres vengar del mercado, por lo que es importantísimo esperar la segunda intención para que al tener esa confirmación, tu cúmulo de emociones en la cabeza disminuya y puedas recuperar el control, es decir, volverte menos impulsivo. Eso solamente va a suceder conforme vaya pasando el tiempo, ¿va? Bien. Ahora, la tercera sería menor tamaño, más claridad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, muchas veces queremos hacer dinero rápido, pero si nos disciplinamos en poner un cierto tamaño de posiciones, y me refiero a un cierto tamaño porque hay veces que un microlote no es suficiente. A veces a lo mejor tienes una cuenta de $1,000, por tomar un ejemplo, y dices, es que un microlote, o sea, con un microlote ya hago 10 pips, hago $10, o sea, con eso, con $10, ¿qué hago? Pues bueno, aquí en México eso es inclusive menos del salario mínimo, ¿no? Entonces, a lo mejor estipular con base en gestión de riesgo un rango de tamaño de posiciones que puedes meter y eventualmente inclusive hacer una categorización sobre lo siguiente. Ok, si pienso que en esta posición es una posición o es una operación, una idea de trade que yo considero altamente probable que vaya a suceder, a lo mejor en vez de poner 0,01, pues a lo mejor le pongo 0,03. Y entonces la posición se da y eso te ayuda a ganar un poquito más de una idea de trading que ves que tiene muchas confluencias, que los factores fundamentales están muy alineados y que eventualmente pues parece o se produce y simplemente tú entras y ganas más dinero con eso. Y a lo mejor con las posiciones más pequeñas de 0,01, decir, ok, tengo una idea de trading, a lo mejor para corto plazo, que pienso que no sé, el Nasdaq va a hacer una caída, y quiero agarrar poquito, un trayecto pequeño, simplemente para aprovechar ese movimiento porque creo que se va a dar, ¿no? Y a lo mejor lo metes y se da y listo, ganaste un poquito. Y a la inversa también, a lo mejor esa posición que pensabas que se iba a dar con mucha probabilidad termina tocando el stop loss y listo, tuviste a lo mejor una pérdida un poquito más grande por el tamaño del lotaje, pero a lo mejor con tres posiciones de tamaño más corto logras, de cierto modo, no me gusta decirlo así, pero recuperar o logras volver a subir la cuenta al punto en el que estabas con esa otra posición y al final de cuentas vas haciendo un récord y vas utilizando un riesgo fijo
con un tamaño variable, con un tamaño de posición variable, ¿no? Y así ya estás gestionando el riesgo, estás haciendo el trabajo de un trader que es eso, gestionar el riesgo. Entonces, menor tamaño generalmente suele dar mayor claridad. Y la otra es que en cuanto hagas algo que rompe cualquier regla de tu plan, te detienes. Pero para eso tienes que ser consciente y este webinario, con todo lo que les he platicado en esta hora prácticamente, lleva a que puedas autoconcientizarte y con base en eso tener mejora constante en tu operativa, ¿vale? Ahora bien, vamos ahora sí a tocar una de las palabras que les mencionaba hace rato repetidamente que se llama tilt. Tilt, no se los quería decir hasta que tocáramos esto, es una palabra que yo aprendí precisamente cuando estaba jugando póker de manera semiprofesional y en el libro de Jared Tendler y en otro libro que se llama The Poker Mindset, se habla mucho del tilt porque los jugadores de póker caen constantemente en esto. Y el tilt, en definición, es esto, un estado mental de descontrol en el que tus decisiones dejan de seguir tu plan y pasan a seguir la emoción del momento. Les pongo un ejemplo, a veces estás jugando póker, te cae a lo mejor par de ases, y par de ases, para los que no sepan mucho de póker, es como la mano en Texas Hold'em que más fuerte o que mayor ratio de ganancias tiene. Es la mano que generalmente gana más veces, que gana más veces. Sin embargo, estoy diciendo gana más veces, lo que quiere decir que también pierde otras tantas, pero la mayoría de veces gana. Y ahí hay algunos jugadores de póker que se peinan par de ases, apuestan todo y les paga a alguien con un 8-3, ¿no? Y de diferente palo. O sea, una mano completamente absurda, basura. Y a veces sucede que las cartas, cuando se abre el croupier, abre las cartas, pues es ases contra 8-3, que no tiene ningún valor en esa ronda. Y resulta que a lo mejor en las primeras tres cartas se abre un 8-8 as. No, perdón, sería un 8-8-2, ¿no? Y ya hay una tercia ganándole al par de ases y las últimas dos cartas que se abren, pues tal vez ya no ayudaron al par de ases y pierde el jugador que tenía el par de ases, que iba favorito al inicio, y eso le provoca rabia, le puede provocar ganas de vengarse, y eso hace que meta más dinero a la mesa y que esté jugando ya con un descontrol emocional, ¿va? Entonces, las señales típicas de tilt que también se producen en el trading. O sea, en el trading también pasa que tú querías que una posición fuera ganadora y a lo mejor te sacó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces porque no estabas siguiendo tu plan. Y literalmente una de las señales típicas físicas que se nos dan, inclusive cuando metemos una posición mucho más grande, es un cierto calor en la cara o en el cuerpo, lo que les decía hace rato también, manos inquietas, manos sudorosas, o a veces no nos damos cuenta que nuestra respiración, en vez de ser relajada, es como más de desesperación, ¿no? Porque nuestro cerebro está en un frenesí, ¿no? Ahora, otra señal típica, pero esto ya es más como cognitiva, va aquí arriba, son las ideas de tengo que recuperar o esta me la voy a cobrar. O la otra es, hoy cierro positivo sí o sí, no voy a aceptar ninguna pérdida. Esas ya son señales de el estado de mental de descontrol. Y como señal típica conductual, es que a veces literalmente te agarres y te quedes muchísimo más tiempo operando o que metas más trades por hora de lo normal, a lo mejor con mayor tamaño, sin ninguna justificación, simplemente por estar persiguiendo al precio. A veces quitas el stop loss o básicamente romper el límite diario que tienes en tu operativa. Y básicamente todo esto lo podemos englobar en cuatro tipos de tilt, en cuatro tipos de desquiciamiento. Primero es el tilt de rabia. Puede ser que agarra y te pongas en contra del mercado o en contra de la plataforma o a veces pienses que tus pérdidas son culpa del MetaTrader o del broker inclusive. La realidad es que no es así. Aquí ya estás operando solamente para vengarte. Hay veces que te vas a poder, entre comillas, que no es realidad, pero entre comillas, vengar
La realidad es que eso solamente es una manera de alimentar un error, ¿vale? Después de ahí está el tilt o el desquiciamiento de revancha, la necesidad urgente de recuperar. O sea, muchas veces dices, ok, le metí $500 día uno operando y ya perdí 300, ¿no? Así pasa, así a todos nos ha pasado. Y literalmente quieres volver a estar en $500 para sentirte bien contigo mismo, sentir que no estás perdiendo, no sentir esa falta de confianza en ti, no sentirte expuesto ante el mercado, ¿no? Después de ahí está el desquiciamiento de euforia o el tilt de euforia, en donde lo que les decía también al inicio, sobreconfianza tras una racha ganadora. Empiezas a meter posiciones más grandes pensando en que vas a lograr un objetivo tal vez que ni siquiera te has puesto, solamente doblar la cuenta o hacer más dinero, porque sí, ¿no? Te sientes invencible. Y eso es de alerta. Y el otro es el tilt o el desquiciamiento por miedo. A veces tienes rachas perdedoras o inclusive tienes rachas tan buenas ganadoras que aunque estás viendo que el mercado está haciendo algo que va de acuerdo a tu plan, a tu estructura, a lo que como tú generalmente operas, pero has tenido una racha tan buena que te genera parálisis, es decir, ya no metes la posición en el momento en el que en un estado completamente tranquilo y calmado, lo hubieras hecho y eso también hace que pierdas trades y eventualmente se traduce en perder dinero o perder oportunidades. A veces omites señales válidas y eso literalmente te provoca que una vez que el mercado avanza hacia lo que tú ya hubieras hecho en un estado mental de calma, pues literalmente entres tarde y entras tarde y a lo mejor en ese momento el mercado se regresa o simplemente ya no se mueve y te quedas ahí atrapado y después pasa cualquier otra cosa, ¿no? Los desencadenantes más comunes para que se den a lugar estos cuatro tipos de tilts son pérdidas grandes o varias pérdidas pequeñas pero consecutivas, a lo mejor algún gap en el precio o una noticia muy fuerte como la de ayer. Otro puede ser, y esto es muy importante, la comparación con otros traders. Hay veces que ves, no sé, al menos yo en las redes sociales tengo muchos traders que son muy buenos y pues veo que suben de repente los pantallazos de sus mega profits y es bien, como decimos en México, chido por ti. Pero hay algunos que eso dicen, oye, yo también quiero subir eso y entonces se ponen a tratar de operar, a tratar de presumir algún trade, a buscar el trade sniper y a lo mejor se avientan 20 pérdidas para tener un trade sniper, ¿no? Ya quemaron la cuenta, ¿no? O sea, compararse con otros es inadmisible y no tienes ni siquiera sentido. Al final de cuentas, la única competencia que existe aquí en los mercados o tú como trader es contra ti mismo, ¿va? Otro punto puede ser la fatiga, y esto es algo que se llama, o se le conoce en inglés, también un efecto de burnout o de que estás quemado de la cabeza. A lo mejor llevas operando lunes, martes, miércoles, has operado bastante y ya el jueves, después de haber operado o de haber tomado tantas decisiones, tu cerebro a lo mejor ya está cansado y no te das cuenta. Y eso produce que no tomes decisiones adecuadas, ¿va? La otra puede ser el exceso de cafeína. Recuerden bueno, la cafeína inhibe ahí unas enzimas, que las enzimas del cansancio básicamente, no es que no estés cansado, simplemente anula como eso y no te sientes cansado, pero la verdad es que tu cuerpo sí está cansado si no has dormido bien, ¿no? Y la otra es operar fuera de tu plan o del horario en el que generalmente operas. Y bueno, para identificarlos hay algunos puntos fuertes. Primero, identificar, a ver, ¿por qué acabo de abrir una posición de un lote cuando yo generalmente opero con 0.05? Es decir, el tamaño de la posición acaba de superar tu base. Este, a lo mejor entraste sin una señal clara. Denme un segundo rápidamente. Denme un segundo. Sí, sí, ya, perdón, tenía que responder rápidamente algo. La otra es, entraste sin una señal clara, sin un checklist, no seguiste tu plan. Ahí es una alerta de que estás cayendo probablemente en uno de estos tilts.
Eh, la otra que es muy importante, pensaste en dinero antes que en el proceso. Muchas veces dices, ¿sabes qué? Quiero ganar hoy $200 y entonces agarras y metes una posición mucho más grande, ¿no? Si pensaste en dinero antes que en el proceso es agarrar, analizar el mercado, tener las confirmaciones y entonces ya de ahí ejecutar, ¿no? Y el otro punto es que hiciste recuperar en lugar de ejecutar. Es decir, quisiste recuperar rápidamente una pérdida en vez de volver a regresar al paso uno, hacer tus ejercicios de respiración y entonces ya llevar pues el plan en marcha, ¿no? Y si te llega a pasar esto, si tienes dos o más de estos puntos que de repente te das cuenta, puede ser que estés a punto de entrar en desquiciamiento o tal vez ya estás desquiciado. Así que, pues la idea es que te vayas a los ejercicios que les dije al inicio, la respiración 4-4-4 o la 4-7-8, ¿va? Después, lo que les decía, nombrar el tipo de tilt, eso le va a quitar fuerza. Después, hacerte las preguntas viendo el gráfico, si hace esto, ¿yo cómo voy a reaccionar? If, then. Después, checar si estás dentro de tu tope diario de operaciones, ver el spread del mercado cómo está o si hay algún evento cercano. Y después de ahí ya literalmente decidir, hacer una pausa de 15 minutos, decidir, ver, revisar, ver si hay una señal y entonces sí, ejecutar, ¿vale? Y ya me estoy tomando más tiempo, pero ya estamos por acabar. No sé, veo que todavía siguen todos aquí adentro, entonces espero que esto les ayude. Al final de aquí les prometo que esto los va a ayudar a mejorar y ya que subamos este video a YouTube, véanlo una y otra vez, ¿va? Ahora, eh, la siguiente diapositiva habla sobre dopamina, hábitos y entorno. La dopamina, básicamente, he tocado la dopamina porque hace rato les mencionaba sobre los errores que a veces cometemos y que al darnos un resultado positivo hace que, que las conexiones o el cableado de nuestro cerebro vaya mal. Y es que la dopamina básicamente le enseña a nuestro cerebro a cómo repetir conductas. La idea simple aquí básicamente es que la dopamina no es placer, es señal de aprendizaje y si esta es recompensada de manera anticipada, puede provocar que que el cerebro refuerce ideas erróneas que asocie con éxito. Por eso es importante ser consciente, ¿no? Y en el trading, literalmente, si literalmente celebramos, bueno, más bien, en trading si celebramos el dinero, es decir, el dinero se convierte o es un resultado aleatorio en corto, mediano y largo plazo. Entonces, si literalmente celebramos el dinero, lo que vamos a estar reforzando son impulsos. Y por eso mismo es que los errores, hay veces que cometemos errores, nos generan dinero y eso hace que nuestro cerebro diga, esto está bien, y eso produce que cometamos errores consecutivamente hasta que llega el punto en el que al estarlos repitiendo, pues literalmente nos vamos para abajo, ¿no? O sea, literalmente terminas quemando la cuenta y no te diste cuenta porque tú pensabas que lo estabas haciendo bien. Sin embargo, si celebras, en vez de celebrar el dinero, celebras el proceso, es decir, seguir las reglas, seguir el plan, lo que vas a estar reforzando es la disciplina, vas a estar disminuyendo esa esa carga de dopamina y prácticamente vas a estar recableando tu cerebro para hacer las cosas bien y eventualmente el dinero va a llegar a tu cuenta de trade, ¿va? Entonces, aquí la idea o el reencuadre, por decirlo así, sería, no voy a darme un premio por ganar, no voy a celebrar por ganar dinero, sino que voy a darme un premio por ejecutar bien, aunque el trade salga, pues básicamente, puede ser que salga positivo, puede ser que salga negativo. Lo que necesitamos es celebrar que estamos haciendo las cosas bien, siguiendo un protocolo, ¿no? Entonces, bien, aquí hay algo muy importante. Hay varios triggers denme un segundo, denme un segundito rápidamente. Estoy terminando un webinario, es que me están marque y marque. Un webinario. Listo.
Ya, perdonen, ahora sí. Hay algunos factores externos que también eh, alimentan esa inyección de dopamina o nuestros hábitos y que estos básicamente rigen nuestro entorno. Entonces, hay algo que se llama arquitectura de elección, que es básicamente nosotros tratar de ordenar de cierto modo qué es lo que necesitamos quitar o poner para disminuir los impulsos. Digamos que estaríamos haciendo un diseño antiimpulso. Entonces, uno de ellos puede ser quitar los botones de mercado rápidos que nos aparecen en nuestras plataformas de trading. No sé, por ejemplo, aquí, a ver, en MetaTrader 4, 5, perdón, aquí, bueno, yo tengo una comprita ahí que iba bien y estos esto no es profundidad de mercado, creo que son estos de aquí. Aquí están. Estos son los botones de trading rápido. Hay veces que si los tienes ahí, literalmente aquí hay un tamaño preprogramado y si tú le picas comprar o vender, la posición se va a ejecutar, ¿no? Entonces, yo recomiendo quitarlos. Los quitas, le picas aquí para aparecer, los quitas y eso te puede ayudar a que no vayas a hacer algún acto por impulso, ¿no? Este, eh, otro de esos, de hecho, en MetaTrader hay una opción cuando tú quieres hacer clic en esos que te dice, ¿estás seguro que quieres activar el trading con un solo clic? Sí, no. Yo la verdad lo tengo desactivado, porque ya controlo eso, pero si tú estás aprendiendo, lo mejor es que tengas una doble confirmación al momento de entrar a una posición. A doble confirmación me refiero a que a lo mejor agarras, tienes nueva orden, le picas ahí, se te abre la ventanita nueva orden y de aquí tienes para programar el volumen, tienes aquí para poner tu stop loss, lo pones, tienes tu take profit y ya vas a vender o a comprar, ¿no? Si se dan cuenta, ahorita la posición que yo tengo es una posición, el dinero que tengo aquí son $9,000 y eh, la posición es de 0,04, o sea, estoy muy, muy bajito de riesgo, o sea, o con una posición muy pequeña. ¿Por qué? Bueno, les explico por qué. Ahorita, después de la caída del oro, el mercado no se ha movido como a mí me gustaría para poder estar operando con un lotaje mayor. Y en lo particular, esta semana voy como $870 abajo, ¿no? Entonces, no pasa nada, es parte de. Simplemente hay que reducir el tamaño y estar operando, sí viendo, o sea, operando como lo hacemos de acuerdo, como lo hago de acuerdo al plan, pero simplemente reduzco el riesgo para evitar mayores pérdidas y tener un nivel ahí adecuado entre pérdidas y ganancias. Y eventualmente, pues voy a volver a subir esos $800. Sé que voy a hacer más, pero yo gestiono mi riesgo, ¿no? Bien. Entonces, bien, a esto me refiero con la arquitectura de elección. Otro punto es el ambiente en el que estamos. Por ejemplo, a mí me toca ahorita estar en la oficina, estoy aquí en la oficina de BT Markets y pues básicamente lo que yo procuro aquí es tener los elementos necesarios tanto para hacer cosas del broker, que es de análisis y demás, como para hacer mi trading, porque honestamente opero también aquí. ¿Y qué tengo aquí? Bueno, pues tengo mi iPad donde tengo Bloomberg activado en las mañanas, tengo la laptop, tengo mi monitor y mi celular con el que grabo. Y listo, ¿no? Es todo lo que tengo. Bueno, teclado, mouse, los elementos que necesito, pero no tengo más de eso. O sea, a lo mejor tengo unos audífonos que a veces uso para juntas, y una libretita para hacer anotaciones, pero además de ahí nada, la mochila está en otro escritorio, el casco de la moto está en otro lado, ¿no? Denme un segundo otra vez. Ay, perdón, que sí, ya me tardé mucho. Aguántame. Y bueno, el punto es que tener un ambiente adecuado a nuestro escritorio limpio, nuestro watch list, es decir, la lista de activos que revisamos, muy reducida. Por ejemplo, yo ahorita, por ejemplo, aquí tengo en mi watch list de MetaTrader, tengo los bonos de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, pero no los opero. Esto simplemente me sirven como referencia para ver cómo se está moviendo y de ahí relacionar hacia el oro, hacia el eurodólar, ¿no? De aquí tengo euro dólar, ya se los mencioné. Tengo dólar canadiense contra dólar australiano porque tengo algunos clientes y amigos que operan mucho este par y necesito estar yo vigilando cómo va también. Tengo el oro, tengo el petróleo, tengo el índice del dólar y tengo Nasdaq y Bitcoin. Es una lista sumamente reducida de los activos en los cuales en este momento yo tengo enfoque y tengo mi plan de trading. Los activos que prácticamente más puedo operar o donde mejor
considero que puedo encontrar posiciones, ¿no? Así de sencillo, tener una watchlist reducida. Después, en cuestión de ritmos, me refiero a, me refiero, hay a tiempos de sesiones, a tiempos de sesiones, es decir, identificar a veces ciertos tramos donde tu atención es estable. A eso me refiero con ritmo. Hay puntos en donde tú vas a estar muy pendiente del mercado y que tu cerebro está afilado, puede seguir un buen ritmo de cómo se está moviendo el mercado para encontrar las posiciones o las oportunidades en el mismo mercado. Entonces, al ritmo me refiero a tener ciertos bloques dentro de la sesión para poder seguirlos. No sé, por ejemplo, apertura de Nueva York, 7 de la mañana, pum, el mercado se empieza a mover muy dinámico y a lo mejor te sales hasta o dejas de operar hasta las 9:30. Es decir, un ritmo constante o más bien una sesión de 2 horas, pero que a lo mejor durante la apertura, la primera media hora, estás muy atento y después te das una pausa de 5 minutos, es decir, llevas un ritmo constante, media hora, pausa 5 minutos, te despejas, y regresas y otro media hora, otra vez 5 minutos, te despejas y regresas, ¿no? A eso me refiero con los ritmos, tener ciertos bloques, ¿no? Ciertos bloques o ciertas ventanas para poder estar trabajando de una manera concentrada. Pueden ser bloques de 50 a 90 minutos con pausas de 5 a 10 minutos o de media hora. Todo dependerá de cómo funcione tu cerebro, ¿no? También hacer cierta medición de las sesiones, identificar los tramos donde tu atención es muchísimo más estable y tratar de exprimirlos. Y cuando estés fuera de esos tramos, literalmente no operar u operar si quieres seguir operando y estar practicando. Abrete una cuenta demo y haz todo el relajo que quieras en la cuenta demo. Ese es dinero que no nos importa, ¿va? La otra es tener un sueño consistente, un sueño consistente. O sea, a lo mejor si tomas café, tómate 1 o 2 tacitas, una taza antes y la otra la mitad del primer bloque, y ya nomás de ahí para que no tengas ese sobreestímulo en tu sistema nervioso, ¿va? Después de ahí, el tema de las recompensas. Reforzar el comportamiento correcto, es decir, premia cuando sigas tus reglas, no si ganas mucho o poco dinero, ¿va? Eso es muy, muy importante. Con esto vas a generar hábitos, vas a generar disciplina. Y por último, la salud. El sueño y las pausas o sea, un sueño adecuado, que hayas dormido bien antes de operar, te va a ayudar a que tu cerebro esté con todos los químicos estables. Bueno, también hay algunas personas que, no sé, por ejemplo, yo tengo TDAH, entonces aunque a veces tengo los químicos estables, a veces algo se me dispara y necesito como tener esas pausas y esas respiraciones, ¿no? Ahí, no sé, hay personas que necesitan tomar medicamento. Bueno, te tomas tu medicamento psiquiátrico, lo que sea, no quiere decir que estés loco, todos estamos locos, y simplemente eh, al hacer esas pausas y al seguir esas reglas y tener un buen sueño, literalmente vas a modular la impulsividad que a veces nos da y con base en eso, pues prácticamente vas a estar como manteniéndote, evitando el autosabotaje, ya que si tienes problemas o el trading te genera ansiedad o temas que ya fuera de todo lo que les he platicado aquí están lejos del control de uno, pues sí lo ideal es consultar a un profesional, tal vez un psicólogo, un psiquiatra, que te revise si es que quieres o tienes como objetivo y plan vivir de esto, ¿no? Si a lo mejor esto te genera mucho estrés y te das cuenta que no es para ti, está bien, no es para ti, pero lo que sí es importante es que si ya te metiste al tema del trading y ya entraste en esto, jamás, jamás de los jamases dejes de invertir, ¿va? Y bien, hay muchos puntos que me gustaría tocar, pero ya me aventé casi 1 hora y media. Entonces, creo que con esta información podemos evitar el autosabotaje y, pues bueno, espero que literalmente les haya gustado. Espero que esta información les ayude, los convierta en mejores traders. Y listo, el día de mañana estaré subiendo este webinario y el pasado al canal de YouTube para que lo puedas aprovechar. Así que, sin más, les agradezco muchísimo por haberse quedado, eh, sí, les agradezco haberse quedado hasta el final.
Les agradezco la paciencia y listo. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana en el análisis de mercados en vivo. Con esto cerramos y listo. Pasen excelente tarde de jueves. Nos vemos mañana. Bye bye. Espérenme. Preguntas y respuesta. Aquí perdón, Alejandra Cruz Rey. ¿Podrían por favor compartir? Ah, sí, claro, sí, las vamos a poner. Claro que sí, Alejandra. Fuerte abrazo. Ahora sí, bye bye.